Luis le dice a Alejandro que si es inocente lo va a defender porque piensa que le están haciendo una trampa. Dimitrio acepta que Josefina se quede en la casa y en su habitación aunque Graciela no quiera. El capitán Robledo sabe que Joaquín oculta algo y le dice que le cuente, pero Joaquín solo le dirá si pone a su familia a salvo. Dimitrio le advierte a su madre que si no trata bien a Josefina él le dirá a Alejandro que lo están engañando con las pruebas de ADN. Esto a Graciela le duele en el alma, ya que su hijo favorito, su bebé, la amenaza, pero no importa, ya que jura hacerle la vida imposible a Josefina. Luego llega Macario y Graciela lo trata mal, ya que él fue quien enterró al bebé de Graciela que nació muerto. Hay un cara a cara entre Joaquín y Alejandro donde Joaquín lo sigue acusando de ser cómplices. Dimitrio le reclama a Tomás por votar a Josefina y Tomás le dice que le devolverá a Josefina todo su dinero solo si ella acepta irse a la Ciudad de México. Montserrat se fue a vivir con Alejandro y hablando de él llega a casa nuevamente. Graciela comienza a tratar mal a Josefina tratándola como una empleada. Angélica está triste por la situación de su padre, las pruebas de ADN están listas y Dimitrio es hijo de Benjamín Almond, pero resulta imposible que los cabellos sean de Dimitrio y Alejandro se entera. Virginia está triste por situación de su padre, pero nadie la consuela. Macario visita a Amelia y allí nos enteramos de que la hija de Graciela está viva y que Amelia sabe dónde está. Dimitrio le reclama a Graciela porque lo que tuvo fue una hija y no un hijo, y por eso Dimitrio no es hijo de Benjamín. Una persona importante llega a la casa de Alejandro, se llama Fabiola, y jura ser la sobrina de Benjamín Almonte. Al final Dimitrio quedó sin dinero igual que Graciela, y ella le exige conseguir dinero, ya que ahora tienen que mantener a Josefina. Dimitrio se cansa de Graciela y quiere irse con Josefina de la casa Mendoza. Pedro quiere saber dónde se encuentra la hija de Benjamín y Graciela. Josefina calma a Dimitrio y le dice que sí se van de la casa de que van a vivir. Josefina le dice a Dimitrio que tendrá que conseguir un trabajo para mantener la casa. Alejandro y Fabiola se conocen. Él dice que es hijo de Benjamín y ella le dice que es hija de la hermana de Benjamín Almonte, pero su madre murió cuando era muy pequeña. Esto mismo le cuenta Amelia a Macario, que la hija de Graciela y Benjamín fue pasada como sobrina de él y que ella creció en un internado sin noveleros. Fabiola es la hija de Graciela y Benjamín, pero ella no sabe. Además quiere saber cuál es el heredero del Antiguo Testamento de Benjamín. El capitán Robledo le dice a Pedro que Joaquín sabe mucho, pero teme por su familia, y Pedro según quiere ayudarlo. Fabiola visita a Amelia. Aquí nos enteramos de que Fabiola es adicta al alcohol y que todo este tiempo estuvo en un centro de desintoxicación, pero ella jura estar sanada y llega a buscar dinero. José Luis está seguro de la inocencia de Alejandro y quiere ayudarlo a pesar de todo lo que Alejandro le ha hecho. Pero quien no cree que lo esté ayudando por simple amabilidad es Montserrat, que cree que José Luis quiere hundir y no ayudar a Alejandro. Pedro conversa con María y llegan a un trato en donde Pedro le pide a María que mienta al decir que sabía que Alejandro era socio de Benjamín y sabía del cultivo de drogas, y María acepta, ya que lo quiere ver en la cárcel y sin Montserrat. Conocemos a Sandro, el amante de Fabiola, un hombre que quiere dinero y por eso va a hacer lo imposible para que Fabiola reclame su parte de la herencia. Pedro también le pide a María que vuelva a vivir con Alejandro, ya que él está preocupado por ella, y Pedro le hace tomar unas pastillas para que según piense Alejandro que ella se intentó suicidar y la vaya a buscar. Nadie le pide perdón a Esmeralda, ya que por su culpa Pedro la golpeó. Se vienen nuevas amenazas para mis padres, pero hay que ver si siguen juntos para que me puedan procrear. Alejandro se entera de que María está en el hospital y aunque Montserrat se impone él va a verla. Luego Sandro la visita, pero también José Luis, y él le dice que ayudará a Alejandro sin nada a cambio, y por eso Montserrat se lo agradece. José Luis no puede odiar a Montserrat porque la ama, y esto escucha Sandro. Inmediatamente se conocen. Alejandro va a ver a María y Adolfo le dice que estuvo con él cuando se tomó las pastillas. Cuando por fin Alejandro conversa con María, ella le dice que está mal porque él se burló de ella cuando según se la llevó como la señora de la casa, y Alejandro reconoce que tuvo la culpa de cómo se siente. María le pide ver a Montserrat para hablar con ella. Luego Alejandro va a hablar con el psiquiatra, y este señor le dice que María necesita estar con él para poder recuperarse. Sabemos que todo esto fue organizado por Pedro para que María vuelva a vivir con Alejandro y le pase información.
Luego se despide de María, y enseguida llega Adolfo a estar con ella pasionalmente. Nos vamos con Graciela, que otra vez humilla a Josefina, esta vez le dice que es muy fea. El padre Anselmo llega a ver cómo se encuentra María, y la encuentra con Adolfo. Pero María finge que Adolfo la está abusando, y por eso el padre casi lo golpea, pero no puede, ya que Dios no se lo perdonaría. Luego consuela a María. Graciela va a visitar a Montserrat, y ve que llama a Rosario como mamá Rosario, por eso le reclama. Montserrat le dice a Graciela que hubiese preferido que alguien como Rosario fuera su madre, pero Graciela le dice que aunque le duela, ella es su madre. Graciela nos cuenta que quería dar en adopción la hija que tuvo con Benjamín, pero nació muerta ahí. Es donde Montserrat le dice que ella nunca amó a Lauro, pero Graciela está preocupada porque pronto se quedará sin dinero y no tiene cómo mantenerse. Entonces Montserrat le aconseja que busque a un hombre pronto porque después la belleza se le acaba, y Graciela casi la cachetea. Nadie acepta el trato de Pedro, ya que se acostará con Víctor para embarazarse de él, pero a cambio le pide dos favores. Uno es que ya no moleste a Esmeralda, y el otro favor es que le diga por qué nunca la ha tocado. Alejandro llega a casa, y Montserrat le pregunta qué pasó con María, y Alejandro le dice que quiere llevarla a vivir con ellos, pero Montserrat no acepta, y quiere que Dominga recoja sus cosas porque si Alejandro lleva a María a la casa ella se va, y Alejandro accede a que María no vaya a la casa, pero de igual Montserrat tiene que ir a ver a María. Pedro le cuenta a Nadia que hace años tuvo un accidente en una moto donde salió volando a unos alambres de púas y sus testículos se fracturaron y el cirujano los tuvo que cortar, ya que solo así se podía controlar la hemorragia, y esto a Pedro lo marcó, lo dejó sin su hombría, pero se vengó porque lo mismo le hizo al cirujano. Tomás y Sandro son buenos amigos. Tomás le cuenta toda la historia de amor de Montserrat. Aquí Sandro conoce a Graciela y queda encantado con ella. Tomás quiere separar a Josefina de Dimitrio y llevársela a la Ciudad de México, y Graciela le propone hacerlo, pero a cambio de dinero. Pedro le enseña a Nadia su gran problema. Entonces ella le dice que si él le hubiera dicho antes, cuando ella lo amaba, las cosas hubiesen sido diferentes, ya que juntos hubieran encontrado una solución. Después Pedro la amenaza que si le cuenta a alguien lo que pasa con él, la mata. Dimitrio todo el día estuvo buscando trabajo, y al siguiente día también va a buscar trabajo, pero Josefina no le cree. Montserrat va a hablar con María y María procede a disculparse con ella por todo lo que ha hecho, y le cuenta que fue víctima de Alejandro, pero Montserrat no cree en su perdón. Montserrat no quiere tener a María en la casa de ella con Alejandro, y si María quiere se puede ir a vivir a la hacienda. Allí María le recalca su odio. Nos vamos con Refugio, que está feliz con Esmeralda, pero ella está aburrida de estar encerrada aquí. Refugio le dice que pronto cerrarán la escondida porque no tiene clientela. Luego Pedro llega y le dice a Esmeralda que no le puede hacer nada, ya que nadie la está defendiendo, pero Pedro la amenaza que si cuenta algo sobre él, le hace daño a Nadia. Sandro nos cuenta que está en bancarrota y quieren con Fabiola, que es alcohólica, quitarle el dinero a Alejandro. Josefina sigue a Dimitrio, pero él va hasta la tumba de su papá, donde observa la tumba detenidamente. Ezequiel no entiende por qué Alejandro no va a la cárcel, y es que aunque Joaquín le eche la culpa, y los terrenos donde estaba la droga sembrada sean de él, no existen las pruebas suficientes para estar encerrado. Alejandro va a llevar a María a una clínica de recuperación, pero María no quiere ir, por eso escapa. Joaquín le abre su corazón a José Luis y le dice que lo perdone, además que le diga a su hija que siempre la amó. Sandro se conoce con Alejandro. Les cuento que Benjamín le pasaba una cantidad de dinero mensual a Fabiola, pero desde que murió Benjamín ya no le pasan, por eso ella regresó. Aquí Alejandro le dice que le seguirá pasando esa cantidad a Fabiola. Además Sandro le propone, para que ambos se conozcan, que deje a Fabiola quedarse en la casa de él. Se acuerdan de que Angélica quería bailar como Esmeralda. Bueno, ahora de nuevo quiere, pero Esmeralda le dice que quieren cerrar la escondida. Entonces Angélica propone comprar la escondida y hacerse socia con Esmeralda. Dimitrio estuvo frente a la tumba de su padre todo el día y Josefina puede corroborarlo, ya que está en un proceso de cambio. Al final Alejandro aceptó que Fabiola viva con él. Pedro quiere meter preso rápido a Alejandro, pero no hay pruebas suficientes. Para finalizar, María busca a Pedro en su casa.